Bienvenidos al conversatorio virtual. El tema de hoy que nos convoca es medios y o estrategias que utiliza la CONAIE para la comunicación. En esta ocasión agradecemos la participación de las estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, agradecemos la presencia y colaboración a la licenciada Katy Jacqueline Betancourt Machoa. Ante la situación que ha pasado Ecuador, hemos tomado como referencia a la organización CONAIE, porque consideramos que sus luchas no han sido en vano, más bien han aportado significativamente en el cambio de la sociedad, utilizando claramente medios alternativos de comunicación, los cuales evidentemente son necesarios para lograr el cumplimiento y de acciones y metas propuestas por la CONAIE. El fin de este conversatorio es conocer cuál fue la iniciativa de la organización a crear u obtener medios de comunicación para ser escuchados, ya que la prensa daba a los ciudadanos solamente información que les convenía y no mostraba la realidad de muchos pueblos necesitados y marginados. A continuación, daré paso al estudiante Camila Lara, ya que va a explicar la teoría acerca de la comunicación alternativa, el cual es un tema de mucha importancia. Quería ver si es que puedo tal vez proyectarte, preparé una presentación en PowerPoint para dar paso y explicar este tema. Adelante. Ya, un momento, por favor. La teoría de la comunicación alternativa. Como primer punto, vamos a ver qué es la comunicación alternativa. Bueno, la comunicación alternativa es aquella que a nosotros nos permite integrar a todos los miembros de una sociedad sin importar sus condiciones políticas, sus condiciones sociales, económicas o físicas, permitiéndonos participar activamente a todos en la construcción de una verdadera sociedad del conocimiento. También la comunicación alternativa es el medio que emplean las personas con barreras de la comunicación oral para expresar ideas y sentimientos. Esta idea quiere decir un poco también cómo las personas con discapacidades pueden también estar integradas a esto de la comunicación para que haya una comunicación inclusiva. El término comunicación alternativa nos hace referencia a los recursos que empleamos para reemplazar al habla, cuando está ausente o no es comprensible. Para tener una comunicación alternativa también existen medios alternativos de comunicación. Un medio alternativo de comunicación de información y medio alternativo o medio partidario es un emisor de información independiente que no constituye una agenda de información ni de los medios masivos de comunicación organizados como pueden ser las empresas. También está compuesto por periodistas que trabajan de forma independiente, individuales o de organizaciones sociales, en este caso la CONAIE, ecologistas culturales y políticos. A menudo estos medios son financiados a través de un sistema de colectas o suscripciones, dejando de lado la base de la publicidad. Muchas gracias. Agradecemos a Camila Lara. A continuación, damos paso al estudiante Karina Montoya, quien va a realizar la entrevista a nuestra invitada especial, la licenciada Katy Betancourt. Muy buenas noches, licenciada Katy Betancourt. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy interesados de conocer su labor dentro de la CONAIE. ¿Nos puede hablar un poco sobre sus roles que ha cumplido y que está cumpliendo hasta la actualidad dentro de esta organización? Sí, muy buenas noches con todas. Coincidencialmente, o no sé, yo veo que son solo mujeres. Un saludo a la Universidad Central del Ecuador. Pues sí, acepté esta invitación porque es de la Universidad Central del Ecuador, decía, en donde yo estudié. Entonces, para mí era muy difícil poder negarme, pero en realidad, digamos, nuestra organización, la CONAIE, y
toda nuestra estructura organizativa que está dentro de la CONAIE, es decir, las regionales, a la Confeña en donde yo pertenezco, y después mi nacionalidad, y después mi organización que es la FOIN, y después mi comunidad, casi todas tienen dirigentes de comunicación. ¿Ya? Y que son las personas que están a cargo, y creo que son las personas más idóneas para hablar sobre este tema de la comunicación. Yo he sido ex dirigente de la CONAIE de la Mujer en el periodo 2014-2017, y he trabajado sobre todo temas de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, y por supuesto y obviamente temas de las mujeres, ¿no? De nosotras como mujeres indígenas. Entonces me parece importante aclarar este tema por motivos de su estudio, no sé, que me parecía como justo y oportuno aclararles esto. Entonces, bueno, con esa introducción, lo que yo puedo decir es cómo justo desde mi lugar, que no es, digamos, un trabajo directo con la comunicación alternativa, que es lo que les conté antes, mi perfil, y cómo yo, digamos, y cómo ha sido mi trabajo como una mujer indígena que es dirigente, que está activa dentro de la organización, porque ahora mismo estoy apoyando algunos procesos, he venido apoyando también la dirigencia de la mujer de la CONAIE, etcétera, ¿no? En tanta conflictividad socioambiental, económica que vive la Amazonía, ¿no? Estoy contribuyendo con mi granito de arena. Entonces, desde esta punto de vista, ¿no? Desde mi quehacer, mi acumulado en experiencia, ¿sí? Puedo hablar de la comunicación alternativa, ¿no? Como yo he visto, porque como reitero, no es algo que yo lo trabaje directamente, porque no he estado en ese ámbito específico de la comunicación. Ahora, yo creo que hay que citar hitos. Para mí es importante citar hitos en donde ha tomado relevancia el tema de la comunicación, ¿no? Creo que hay dos hitos fundamentales en estos últimos años. El primero fue el paro de octubre del 2019, y el segundo hito mundial, ¿no es cierto?, global, ha sido la pandemia. Y en estos dos hitos, desde los pueblos y nacionalidades, y como mujer amazónica, puedo decir que la comunicación alternativa ha sido clave y fundamental. En el primer caso, nosotros tenemos un informe que se hizo público de parte de la CONAIE y la CONFEñAE. Yo supongo que ustedes ya lo revisaron. Ahí está, digamos, desarrollado, desmenuzado los pormenores de lo que significó la comunicación en ese contexto, ¿no? Todo el cerco mediático que se vivió, todos los esfuerzos que se hicieron, desde herramientas ¿cómo se les llama? Bueno, herramientas como más populares como el teléfono simplemente, y ya equipos y personas profesionales que hicieron su trabajo, digamos, en el campo de batalla. Entonces hay un informe que si no lo han leído, entonces les recomiendo que se pueda leer. Voy a averiguar y puedo conseguirles también si es que no lo han revisado todavía. Me parece que se llama Informe del Paro Nacional Comunicación. De hecho, fue publicado en el compendio de un libro, además. Bueno, y el otro hito ha sido el tema de la pandemia, decía, porque digamos, pese a que el Ecuador es un estado plurinacional, ¿no? Y sobre todo resalto plurinacional porque eso significa que existen la existencia de nacionalidades, y las nacionalidades, digamos, indígenas, significa que tienen su propio territorio, idioma, estructura organizativa, política social, económica también, ¿sí? Entonces, en la Amazonía sobre todo hablamos de autonomía territorial, ¿no? En base a nuestra autodeterminación. Entonces, existen territorios globales, colectivos.
es decir, que se contraponen un poco a esta lógica implementada desde el Estado-Nación como interterritorios o parcelas individuales. Entonces nosotros tenemos territorios colectivos. Y bueno, toda esta realidad el Estado simplemente la invisibilizó en la pandemia y no existimos en datos, ¿no? Los datos de salud, los datos de muerte, los datos de asistencia médica, etcétera, no están desagregados por pueblos y nacionalidades. Inclusive yo sistematicé el informe Sombra, el primer informe Sombra de mujeres indígenas del Ecuador ante la CEDAW, que también ustedes está publicado en la página web de la CONAIE, y ahí decíamos en este punto, ¿no? Concreto, cómo hablar o cómo informarle a la CEDAW, que es el comité que vela por la erradicación de la violencia contra la mujer, cómo informarle al comité, a este comité internacional, que las mujeres estamos excluidas de tal o cual cosa con datos, porque no existen datos nuestros. Es decir, no existen, para el Estado no existimos, ¿no? Porque no nos registra como pueblos y nacionalidades, y mucho menos existe una desagregación por sexo. La única desagregación por sexo y por identidad étnica, como se dice, aunque no me gusta mucho esa palabra etnia, pero por etnia es en violencia de género. Ahí es el único desagregado que existe, pero después no hay más. Entonces, ahí, ¿no? El trabajo de comunicación, y ustedes pueden mirar, y de hecho yo tengo una presentación que también hice en otra charla, en donde se recoge toda una campaña de esto, del autocuidado, de las medidas de bioseguridad, una campaña que fue traducida en todos los idiomas que se hablan aquí en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Shuar, Achuar, Huaotededo, Quichua, etcétera. Y después se hacen traducciones escritas, se hacen traducciones orales en cuñas, ¿no? Entonces todo ese trabajo que lo debía haber hecho el Estado, ¿no? Pero como es un Estado racista, colonial, evidentemente, aunque tiene una constitución, digamos, del calibre que tiene, en los hechos es racista, ¿no? Porque no está hablando, no está escribiendo, no está diciendo en momentos de crisis, no está hablando en nuestros idiomas. Entonces, ¿cómo tener una mejor comprensión justo de la crisis y puntualmente de las medidas que se deben tomar? Entonces, ahí yo veo en estos últimos tiempos un accionar clave en donde los responsables, ¿no? Se han apropiado mucho de la comunicación, y esto ha permitido tener una información real, oportuna, mm, digamos, fidedigna, ¿no? Que cumpla con todos los parámetros para poder enfrentar crisis de la magnitud que enfrentamos. Y para mí esto es importante desde el enfoque de derechos humanos, esto es importante, digamos, como el país que somos y que siempre hemos sido, ¿no? Como un país diverso, como un país que tiene múltiples realidades, como un país en el que coexistimos, ¿no? Varias sociedades, porque somos sociedades, ¿no? Entonces, esto creo que es fundamental e importante. Sin embargo, debo decir que dentro de nuestra propia comunicación alternativa no se resalta a las mujeres, ¿no? Y no hay datos, o sea, pese a que, claro, los datos que también nosotros en los primeros días, la Confeñae, por ejemplo, fue llevando cuántos datos de personas fallecieron, ¿ya? Pero esos datos igual eran generales, no eran desagregados por sexo. Entonces todavía nos falta caminar, y yo creo que esto es importante, como les decía, dentro de mi camino de lucha,
¿no? Visibilizar a las mujeres. Es importante, se deja de lado, yo creería que la comunicación necesariamente tiene que tener un carácter de género, pero más concretamente porque el género a ratos también es una teoría que deja amplio, ¿no? El que estudia la relación hombre-mujer. Entonces, yo quisiera decir que una comunicación que necesita enfatizar en las mujeres, en qué les pasa a las mujeres en la situación que fuese. Esto, aunque se hizo un enorme esfuerzo, algo que, como digo, omitió el Estado, todavía nos faltó visibilizar los datos, por ejemplo, de muertes por sexo, para mirar cuántas mujeres fallecieron en este transcurso. Y así, ¿no? Podemos ir mirando que esos datos faltan. Lo digo también con mucho énfasis porque como ustedes, entiendo, son comunicadoras y mujeres, creo que eso también ya nos convoca, ¿no? Nos atraviesa. Creo que no podemos hacer un trabajo sin mirar lo que somos, ¿no? Y somos mujeres, bueno, en mi caso yo soy mujer, soy indígena. Bueno, hasta hace unos años era, también podía decir soy joven, ahora ya estoy, avanza la edad, bueno, y nos vamos ubicando. Igual mi espíritu juvenil está ahí, pero creo que hay que irnos ubicando, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas, desde dónde es nuestro quehacer. Y eso puntualmente, no sé si es que hay algo más concreto que podría yo compartir con ustedes. Sí, claro, como usted menciona, sin duda alguna, la lucha que la organización ha realizado dentro del país es muy significativa, sobre todo en los pueblos indígenas y con representación a las mujeres. Como en estos tiempos el avance de la tecnología, el Internet, las herramientas de grabación audiovisual eh, dan otra mirada a las escenas de medios alternativos. ¿Qué medios de comunicación alternativos resalta dentro de esta dirigencia que está en la CONAIE dentro de la mujer? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿En qué medios de comunicación alternativos? Más resaltan de la dirigencia de la mujer dentro de la CONAIE. Mm, es que eso en realidad es un problema estructural. Me parece muy interesante tu pregunta y es lo que comentaba hace un momento. Aunque se hacen esfuerzos de hacer una comunicación desde los pueblos y nacionalidades, que es muy valiosa y que ha sido oportuna en los dos casos que mencioné y en muchos otros, pero concretamente en esos dos casos se puede visibilizar el aporte enorme, como decía en la pandemia, hizo lo que el Estado debió haber hecho y no lo hizo. Eso se hizo desde las organizaciones, nuestras organizaciones, ¿ya? Pero no alcanza, esa información todavía no avanza a visibilizar a las mujeres. Hay una ausencia, hay un vacío, hay un camino que todavía podríamos decir es chaquiñán, ¿no es cierto? Que se va a pie, no es todavía una autopista en donde pueda circular todo el mundo, ¿no? Entonces es difícil, ¿ya? Entonces, esto. Claro, lo que menciona es muy importante. Como tercera pregunta, ¿considera usted que los medios de comunicación alternativos que se utilizan en la actualidad, o sea, tienen más libertad de expresión en relación a los medios de comunicativos históricamente, o sea, del pasado? A ver, yo diría que octubre marcó un quiebre en muchas cosas en la sociedad, ¿ya? Creo que octubre, bueno, hay muchas teorías de octubre. Algunos dicen que fue una etapa pre-revolucionaria. eh, bueno, las posturas más de izquierda dicen que, y esto, ¿no? Que ya todo estaba armado. Bueno, hay muchas teorías. Pero en cuanto de la comunicación, pienso que la comunicación ganó un espacio y se legitimó y esa legitimación ha promovido que crezcan, ¿no? Espacios otros alternativos, ¿no? Y sobre todo creo que van de la mano de la tecnología y de la conectividad.
estos dos elementos que tal vez antes en la historia no los teníamos. O sea, yo cuando estudiaba en el colegio, inclusive en la universidad, no era tan fuerte como ahora el uso de el internet y las computadoras y los teléfonos inteligentes, eso no existía. Entonces son condiciones uh, nuevas que se viven ahora en la actualidad. Y estas condiciones creo que además de las que dije, concretamente en el Ecuador, ¿no? Condiciones políticos, sociales, han legitimado y han brindado oportunidad para crear espacios que no sean los clásicos que monopolizan la información. ¿Ya? Porque la televisión ya no es el único medio de comunicación. Antes, digamos, los medios de comunicación eran televisión, radio. Hoy día es televisión, radio, redes sociales. Y dentro de las redes sociales tenemos una gama, ¿ya? Y todas esas son válidas. A veces un Twitter, o sea, 3 líneas, ponen en jaque muchas cosas o se dicen mucho. Esto es nuevo y aquí creo que hay una, digamos, un desafío, ¿no? Para la, o sea, que se mire la comunicación alternativa así como un desafío, como que sí tienen esta ventana, esta oportunidad en la historia que antes no había y que eso implica varias responsabilidades, sentidos, hacia dónde apunta, ¿no? Y, por ejemplo, yo digo, este medio de comunicación que no es ni televisión ni radio, pero está en las redes sociales, La Posta, y que ha tenido así como mucho, ha crecido mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo me pregunto, ¿no? Entonces, ¿por qué ha crecido tanto? Y es porque tiene una definición política muy clara. Entonces, ellos van y avanzan en esa línea y van y de pasito hacen show y dicen cosas así tan fuertes y todo. Y entonces ahí yo miro, ¿no? Como hacia dónde, y yo no sé, tal vez podría, o sea, ¿qué es la comunicación alternativa? O sea, si vemos que la comunicación alternativa no es ni televisión ni radio porque son de difícil acceso. Por ejemplo, claro, ¿cuánto te cuesta tener un programa de, de televisión? ¿Cuánto te cuesta un programa de radio? ¿Cuánto te cuesta un programa en el internet, en cualquier red social? Entonces, claro, en costos es más barato, en tema del acceso de pronto es más fácil por las redes sociales, pero no creo que solo eso sea comunicación alternativa. Yo creo que la comunicación alternativa necesariamente es contrahegemónica en todo sentido. O sea que ponía este ejemplo de La Posta para decir, bueno, igual está haciendo o diciendo lo mismo que hace la comunicación del poder, la comunicación que hegemoniza ideas, ¿no? Y en todo caso, para mí yo no entendería así la comunicación alternativa desde el punto de vista, si se quiere, más ideológico. Para mí necesariamente tendría que ser contrahegemónica en todos los sentidos, tendría que ser crítica, ¿sí? Y tendría que justamente, como decía, mirar el momento histórico en el que estamos y no, o sea, no apuntar a lo que, a estos monopolios, ¿no? Entonces tiene que jugar otro rol, porque si no, no avanzamos nada. O sea, reproducimos, o sea, criticamos el acceso que este medio es monopólico, etcétera, pero y, bueno, al fin, de pronto hacemos una comunicación igual y eso no nos ayuda mucho, ¿ya? Eso un poco. Claro, retornando a su respuesta, ¿usted cree que es necesaria la implementación de políticas públicas que permitan el desarrollo de medios alternativos de comunicación para los grupos históricamente excluidos? O sea, es decir, las mujeres, los pueblos indígenas, incluso grupos históricamente excluidos. Claro, sin duda. Yo creo que esta parte muy actual y más en detalle les puede ayudar el compañero Andrés Tapia. Él es dirigente de comunicación de la Confeñae actualmente. A través de esta dirigencia se ha luchado por ejemplo, la asignación de frecuencias radiales. Tanto es así que ahora la Confeñae tiene ya su propia frecuencia, FM. Esto es histórico, ¿ya? Y tal vez sería bueno que ustedes hablen con él. Y se está trabajando justo para que se acceda a más comunidades con las frecuencias, porque en territorios, sobre todo en la Amazonía, que son
digamos, geográficamente están más al interior de la selva, las frecuencias no funcionan bien, ni de televisión, ni de radio, ni de internet, ni de nada. Entonces todavía vivimos en un mundo en donde la comunicación está centralizada, no está distribuida. Y creo que hay que apuntar a eso, o sea, la comunicación alternativa debe apuntar a que la comunicación efectivamente sea un derecho humano, sea para todos y todos, sin exclusión, sin discriminación, que sea veraz, que sea objetiva, o sea, que cumpla con todos y para todos. Eso no sucede en nuestro país. Y esa ha sido la lucha, digamos, por la Confeñae, por la CONAIE. En mi periodo también se luchó para que la CONAIE tenga su propia frecuencia de radio. Como así el señor Unda, que es el alcalde de Quito y que ahora tiene, no sé en qué líos anda, es, tiene tantas radios, porque una sola persona puede tener tantas frecuencias de radio en el país y por qué los sujetos colectivos no tenemos pocas, o sea, no hay proporcionalidad. Esta sociedad es una sociedad que estructuralmente es desigual. Y la desigualdad, las brechas de desigualdad para los pueblos indígenas es muy grande. Ya, ahora, como les digo, yo no manejo los datos. Esto yo supongo que Andrés o Pauqui, que son los dirigentes, pueden tener más claros los datos de brecha de comunicación, que sería interesante ahí fijarnos. Pero lo que sí les puedo decir es que a la CONAIE se nos negó la frecuencia de radio, ¿no? Ahora, después de mucha lucha, ya la CONFEñae tiene su frecuencia de radio, ¿ya? Y pero el tener estas frecuencias de radio, claro, no nos libera de ningún costo ni nada, o sea que igual toca hacer los trámites como cualquier otro. Y esto también es un desafío, porque finalmente nosotros no estamos, no se hace una comunicación para lucrar, ¿no? Y hay muchos programas y radios que sí lo hacen. Y esto es un problema. O sea, en realidad hay muchos desafíos para hacer la comunicación comunitaria, pero sin embargo el compromiso, la voluntad, la militancia que tenemos, pues hacen posible que se vayan logrando este tipo de, sí, de avances en comunicación como en otros temas. ¿Cuál cree que es la importancia de conocer estos medios de comunicación alternativos dentro de la sociedad? ¿Cómo nos ayudaría esto? La sociedad en general, sí, digamos, tenemos siempre un común del entendido, ¿no? Y para que un medio alternativo eh, pueda engancharse, porque lo importante sería que se enganche con la población, o sea, que diga algo que le interesa, que se vincule. Si no hay vinculación, entonces no pasa nada. Sí, o sea, la importancia va a radicar para mí en la medida en que se vincule con el público al que quiere llegar. Si no logra un programa, un medio vincularse, pues yo creo que no está haciendo mucho. Y para mí esa sería la clave. Y con respecto, ¿nos podría dar su opinión con la relación de praxis social y la CONAIE? ¿Considera que es suficiente la participación que ya conocemos o es posible una participación o inclusión más fuerte? Participación más fuerte, ¿en qué sentido? ¿Con quién? ¿En qué ámbito? En el ámbito social, dar a conocer sus ideas, sus pensamientos a la sociedad. A ver, bueno, la CONAIE es una instancia política, organizativa, porque la política no es, no les, no es- a ratos pienso que o a ratos se entiende que la política está secuestrada por los políticos, asambleístas, presidentes, por los partidos, ¿no? Entonces, nosotros como sujetos colectivos nos reconocemos que hacemos o estamos en el ámbito de lo político y que somos un actor social más de la sociedad y por lo tanto, claro, tenemos en esa teoría mucho que decir y opinar sobre los temas. Entonces, pero muchas veces los medios, los canales, por supuesto que nos vemos limitados, existen muchas barreras económicas o como decía yo, por ejemplo, yo quiero hacer una entrevista o quiero poner alguna opinión, bueno, que de pronto no sea confrontativa.
bueno, ¿quién me va a dar espacio? ¿No? Si digamos, los medios de comunicación responden necesariamente a intereses. Entonces, si yo como digamos, sí, como parte de la CONAIE, no tengo o no aseguro mi propio espacio y tengo que esperar que otro me dé el espacio para poder decir nuestra opinión, lo que pensamos. Entonces, es un acto de dependencia, pues. O sea, estoy dependiendo. Entonces, ¿quiénes tienen oportunidad de decir lo suyo? ¿A quiénes se les da la palabra? ¿Cuál es la palabra que más se dice? No va a ser la nuestra, ¿no? Y esto es un problema. Y esto, claro, resulta bastante injusto. Y es una cuestión, digamos, cómo se mira nuevamente la desigualdad y el poder, ¿no? La hegemonía del poder y inclusive si quisiéramos decir, bueno, disculpe, es que yo no dije eso, yo no quise decir eso, entonces tampoco vamos a tener espacio para esto. Entonces ahí radica la importancia, ahí radica la necesidad de tener espacios, porque no solo esta praxis social que decía, claro, o sea, bueno, la comunicación tampoco es solo medios de comunicación, ¿no? La comunicación o los medios de comunicación son una herramienta, a mi entender, un instrumento y la comunicación la vamos haciendo de muchas maneras, muchas formas, ¿no? Y claro que nosotros nos valemos de todas esas otras, pero lo que está en juego es justo el monopolio de los medios de comunicación con los cuales nuestro trabajo diario se enfrenta. En la actualidad, las redes sociales han tenido una gran importancia, sobre todo en este ámbito de la pandemia. ¿Cómo mira usted la información en redes sociales que ayudan a difundir las inquietudes de la población? Sí, a mí me parece importante, ¿sí? Creo que una persona que juega un rol político a nivel regional, nacional, tiene que, o sea, necesariamente manejar redes sociales. Pero también ahora estoy queriendo recordar cuál es el porcentaje en el país de personas que tienen acceso a Internet y a redes sociales. Yo creo que de pronto a fuerza de golpes, no podríamos decir, se debió haber incrementado por la pandemia, ¿ya? Pero si comparamos el acceso a tecnología y conectividad antes y después de la pandemia, vamos a ver que no es mayoritaria en nuestro país. Entonces, quiero decir que está bien para alguien que tiene un rol así a nivel nacional, regional, ¿no? Un dirigente, la CONAIE, la CONFEñade, por supuesto, pero ya a nivel territorial, ahí necesitamos justo medios locales que hablen, que concienticen de su medio local, de lo que está pasando, o sea, que las noticias también sea o la comunicación sea como más cercana, como decía antes, tenga vinculación con el público al que está llegando y que, por ejemplo, pueda ser en su propio idioma, en nuestro caso. Entonces hay particularidades dependiendo de los niveles en donde podemos hablar de la comunicación y sobre todo para quienes no tienen acceso a redes sociales. Y abarcando sus respuestas en base a la limitación de la comunicación, quisiera hacerle una última pregunta, que sería citando el texto de Franco Gabriel Hernández, que es un autor sobre la participación indígena, que nos dice, y no sé si usted esté de acuerdo con esta cita, que nos dice que la comunicación indígena puede verse desde varias perspectivas. Ya puede ser por una estrategia para fortalecer la cultura y la identidad, como un proceso de construcción de la resistencia indígena frente a los avances de la globalización y como un espacio de construcción de nuevos escenarios de desarrollo y de vida de los pueblos indígenas, además de un mecanismo para fortalecer y favorecer la interculturalidad. Entonces, en este caso, ¿usted está de acuerdo
con la cita en base a la comunicación que viene desde los pueblos indígenas que han sido históricamente excluidos. Sí, sí estaría de acuerdo. Tal vez le aumentaría porque la trayectoria histórico-organizativa de la Amazonía es particular, ¿no? En nuestro país en relación a la sierra, en comparación a la sierra, y lo que agregaría es que además nos ayuda a fortalecer nuestra autonomía territorial. Ya para nosotros el territorio es algo fundamental, importante, y una comunicación pues nos fortalecería en este sentido también. Le agradecemos mucho por su participación, por ayudarnos en nuestro trabajo. Estamos muy orgullosos de poder contar con usted y sobre todo conocer la labor que tiene dentro de esta organización. Ya, muchas gracias a Ya, todos ustedes también. Bueno, entonces me despido. Les agradezco también a ustedes también por su tiempo. Bien pudieron haber escogido otro tema, pero algo les convocó para escoger este tema y por eso yo dije, bueno, voy a apoyar porque claro, si uno les dice, no, no puedo, entonces de pronto van a decir, ay, ahora, entonces mejor cojamos otro tema. Entonces, sí, no, no, no. Vamos a motivarnos mutuamente, porque para mí que ustedes cojan este tema, hablar de los pueblos indígenas y todo, también me motiva en mi trabajo y es un acto de reciprocidad. Así es que muchas claro. gracias y espero que sigan nuestras redes sociales hablando de que son medios alternativos y que justo hacemos fuerza, ¿no? Y siempre estamos como buscando otras fuentes de información. Entonces, ahí están las nuestras y dejar claro que que constantemente estamos luchando contra esta lógica no hegemónica que te pone el poder, que te pone el Estado, que nos limita bueno, parte de todo esto es luchar por una comunicación propia desde nuestros territorios. Muchas gracias, Aska Pagaracho. Agradecemos la participación y colaboración de la licenciada Katy Bentancur. Muchas gracias de antemano. Listo. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, una buena noche. Gracias también. Todas las respuestas de la licenciada Katy Bentancur nos lleva a un conocimiento más familiarizable y esto lo podemos relacionar con el contexto actual de Ecuador. El caso de las manifestaciones del 2 de octubre. La causa fue por las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, a lo que denominaban el paquetazo. Pues en vista de que las primeras manifestaciones, como fue el paro laboral de algunos sectores públicos, los bloqueos de carreteras, no fue tomado en cuenta por el presidente. La organización CONAIE el día 6 puso en marcha fuertes manifestaciones masivas con el fin de que se derogue el decreto 883 que establece la eliminación del subsidio de la gasolina y el diésel de Ecuador. Pues aquí juega un papel importante los medios de comunicación, ya que por la televisión, radio, redes sociales, se debería hacer saber las peticiones de los ciudadanos. Sin embargo, no fue así, solo pasaban que las manifestaciones son violentas, pero no decían el motivo, es decir, que respondían a la agresión de los policías y militares. A pesar de todo, fue imposible apagar la voz de las personas. Pues aunque existe un cerco mediático en los medios de comunicación locales de Ecuador, la información que transmite se alienaba únicamente con el discurso gubernamental. Los medios independientes estaban en las calles comunicando a través de las redes sociales. La organización CONAIE tiene sus páginas oficiales donde transmitían la verdad y también donde llegaban muchas manos amigas para la lucha en contra del decreto 883. Ahora bien, doy la palabra al estudiante Samantha Tierras, quien va a explicar los elementos de por qué es un caso de comunicación alternativa. Buenas noches. Como dijo la compañera, a partir del caso de la CONAIE vamos a hablar sobre los aspectos de por qué se considera un caso de comunicación alternativa. Primeramente, esta es una organización donde se utilizan imágenes, símbolos, signos, donde nace una praxis social ante la interculturalidad.
Este es el símbolo que utiliza la CONAIE. En la parte superior se utilizan los nombres y pueblos indígenas del Ecuador. CONAIE significa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Tiene 3 conceptos: tierra, cultura y libertad. El segundo es que este es un movimiento que busca una relación radical, es decir, una comunicación horizontal, buscando apoyo y solidaridad. Lucha contra las políticas públicas para que sean escuchadas ante el poder. Asimismo, la CONAIE rompe el autoritarismo y las difusiones de los medios masivos de comunicación y utiliza medios alternativos como redes sociales, Facebook y Twitter. La radio CONAIE, Tambores Suenan, CONAIE Comunicación, y su página web, que todo esto es para que sus derechos sean respetados y garantizados, exigiendo un cambio y así comunicar desde la perspectiva de ellos, donde informan lo que los medios dominantes no lo hacen. Asimismo, también se considera alternativo, ya que la CONAIE no vende a su público a publicistas con fines de lucro o para tener fuentes de ingreso. No, más bien es un medio donde apoya a los grupos marginados y excluidos de la sociedad, buscando alzar su voz y opinar ante las diferentes situaciones que vive el país. Por último, es un movimiento social a nivel nacional que utiliza la comunicación alternativa como algo esencial ante un Estado injusto. Les ayuda a manifestarse cuando el gobierno no los escucha ante los problemas y necesidades que tiene el país. Por ende, su participación es libre y expresan sus ideas y opiniones. Como dijo Jocelyn Paredes, el paro nacional del Ecuador es un ejemplo claro donde CONAIE Comunicación fue un medio de alternativo que sirvió para transmitir lo que realmente estaba sucediendo en el país, y no como decían los medios dominantes, que los indígenas en sus protestas estaban siendo violentos, agresivos, etcétera. Gracias. Agradecemos a Samantha por su gran aporte a nuestro conocimiento. A continuación, la estudiante Jennifer Vázquez nos trae un tema de gran impacto. Yo he relacionado los medios de comunicación de masas o los medios de difusión del autor Robert Merton, que es un sociólogo y pertenece a la corriente funcionalista de la sociología norteamericana de los 40, y un representante que es Paul Lazarsfeld, y ambos son sociólogos. Las funciones sociales de los medios, que por primero tiene otorgar el estatus, que es la representación social de las personas, que se eleva cuando logran atención en los medios masivos de comunicación, como ser reconocidos por la prensa, la radio, las revistas o los noticieros, donde atestiguan que se ha triunfado y que es suficiente e importante para ser distinguido en la masa. Y como es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida como CONAIE, ya que lleva 30 años de lucha, y ellos en el Ecuador comenzaron en el año 1871 con el levantamiento indígena de Fernando Daquilema y su incidencia en el reconocimiento del Ecuador como Estado plurinacional. Su lucha fue por las condiciones de explotación, discriminación y opresión en que vivían las comunidades indígenas en Chimborazo, que motivó la resistencia de miles de indígenas de Cacha en contra de patrones hacendados y un gobierno autoritario como fue el de Gabriel García Moreno, que respaldó a los terratenientes y ordenó la muerte de Fernando Daquilema. Desde ese entonces la CONAIE fue reconocida por el Ecuador, ya que en ese año miles de indígenas se levantaron en la lucha de este reconocimiento, que fue como el Ecuador un Estado plurinacional. De ahí, en las funciones sociales de los medios, como segundo lugar, en la imposición de normas sociales, los medios masivos de comunicación sirven para reafirmar normas sociales, denunciando a la vista del público las desviaciones respecto de dichas normas relacionadas, así como fue el paro nacional de octubre del año 2009 en el Ecuador, donde la CONAIE anunció el 4 de octubre del 2019 que se mantenían en movilización indefinida contra las medidas económicas,
donde más de 20.000 indígenas llegaron a Quito a manifestarse por las medidas económicas que tomó el presidente Lenín Moreno, que ya mencionó mi compañera anteriormente. Y esta gran manifestación logró captar la atención de todos los medios masivos de comunicación. Entonces todo el Ecuador estaba enterado de cómo los indígenas lucharon por todo el país y no solo por los indígenas, dando a conocer su resentimiento, se podría decir, por estas normas que tomó tal presidente. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jennifer Vázquez por su participación. Para finalizar, tenemos un video creativo referente al tema, elaborado por la estudiante Carol González. Buenas noches con todos. En este momento les voy a proyectar. Espérenme un momento, por favor. Imanaya, Alipunya, Alichishi, Alituta, Yachaku. Sean bienvenidos. Pues al explicar la comunicación alternativa, debemos entender que no existe una única forma de pensar o expresar la comunicación, pues depende particularmente del contexto en el que se desarrolla. Sin embargo, debemos entender a la comunicación alternativa como la expresión comunitaria de la percepción y experiencia de un tema social en específico. En este caso, tomaremos el bienestar social y económico por el que reclamaban las comunidades indígenas en las protestas del 2019. Pues la comunicación alternativa es mayormente representada por aquellos grupos excluidos, invisibles e históricamente rechazados, es decir, las comunidades y pueblos indígenas. Esto permite extender la cobertura de información adicional en la sociedad, además de fomentar el mensaje comunitario, fortaleciendo la expresión y tradicionalidad de los pueblos. Pues los pueblos indígenas particularmente acogen su derecho y responsabilidad comunicativa. Como nos dice Franco Gabriel Hernández en la política de comunicación indígena y características y compromisos, en el libro Democratizar la palabra. Pues la comunicación indígena puede verse desde varias perspectivas, como una estrategia para fortalecer la cultura y la identidad, como un proceso de construcción de la resistencia indígena frente a los embates de la globalización, como un espacio de construcción de nuevos escenarios de desarrollo, para fortalecer la interculturalidad como un poder y como un ejercicio de un derecho público. Agradecemos por la participación de Carol González. Y bueno, hemos llegado al final del conversatorio. Muchísimas gracias a todos los participantes por vuestra atención y aporte brindados. Saludos afectuosos.